Ficción, tus charlas de cine. Pues bienvenidos un día más a Género Ficción. Como veis, Género Ficción es nómada. Hoy estamos en el St. Patrick's. Muchas gracias por acogernos. Y bueno, tenemos hoy a Vicent Blanes. Vamos a hablar de las 3 películas que se crean cuando haces una película. Primero está la película que se forma en la mente del escritor o del director. Luego se va creando una segunda película en el rodaje. Y luego hay una tercera película que se acaba quedando en el montaje. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué tal estás, Vicent? Pues nada, muchas gracias por invitarme y nada, encantado de charlar de estos temas que siempre me apetece, así que... Genial. Así que vamos para allá. Comentando un poco tu experiencia, has hecho montaje de ficción, algún largo, sobre todo cortometrajes, ¿no? Has hecho documentales, publicidad, videoclips, un poco de todo. Has trabajado para empresas de vídeo en stock, ¿no? Sí. Y has sido profesor de montaje en escuela de cine, que es por donde yo te conocí a ti, viste clases. Este último año has cambiado de profesión, pero la cinefilia sigue ahí a tope. Sí, total. De hecho, tienes un canal brutal de YouTube, que es de cine, ¿no? Haces charlas de cine, analizando películas que están ahora en cartelera y de todo, ¿no? Un poco. Sí, el canal de YouTube tiene un poco de todo, porque por un lado hago críticas o hago directos hablando de películas de ahora, pero también de películas de otras épocas, pues hago análisis, a veces yo solo o a veces con invitados, pero nada, el canal de YouTube pues es también como un pasatiempo, pero relacionado con la cinefilia, claro, lógicamente. Exacto, está muy chulo, lo recomiendo un montón, se llama Master Wayne Cine. ¿Este Sí. nombre de qué viene? Que me he quedado con la duda. No, pues viene de que el canal de YouTube se creó a partir de una cuenta de Twitter en la que hablaba sobre cine y sobre el tema de Batman y bueno, un tema de cine relacionado con Zack Snyder, con el corte de Zack Snyder de la peli de la Liga de la Justicia y tal. Y entonces, como me gustaba mucho Batman y tal, pues no sabía qué sobrenombre ponerme y me puse Master Wayne, que es como Alfred le llama a Batman, digamos. Me parece buenísima elección. Y actualmente eres profesor de baile swing también. ¿Esto de qué viene? ¿Qué relación tiene para ti con montaje? Esto es muy curioso. No, pues a ver, realmente es algo que me di cuenta a posteriori, porque simplemente como una afición más, pues descubrí el tema del baile y el tema del swing, pues y simplemente me gustó y empecé a bailar y llevo ya 8 años y ahora dando clase y tal, o sea que me ha cogido fuerte. Pero sí que es verdad que al cabo de un tiempo de empezar a bailar y simplemente reflexionando en por qué me fascinaba tanto, me di cuenta de que tenía cierta relación con lo que me fascinaba el tema del ritmo musical, también relacionado con la edición, ¿no? Porque la edición, al fin y al cabo, es ritmo. Totalmente. A veces solo en imágenes, pero también puede ser con sonido. Y esa sincronía de las imágenes con sonido, pues el poder hacerla con mi propio cuerpo, bailando, era como un tipo de placer diferente, pero también muy parecido. Claro, es como la comunión entre mente y cuerpo, ¿no? Un poco. Sí, la exacto. has encontrado, básicamente. Es brutal. Sí, algo así. Y desde peque, ¿tu relación con el cine cómo fue? ¿Ibas mucho al cine? ¿Qué consumías? Sí. ¿En tus inicios? No, a ver, sí, el cine me ha gustado desde siempre y al principio sobre todo era una forma como de evasión, o sea, siempre de niño y de adolescente siempre había sido muy, muy peliculero, como quien dice, ¿no? O sea, muy de meterme en mi mundo y no solo con cine, sino con leer cómics o leer novelas y tal. Y desde siempre he ido mucho al cine, de hecho yo empecé a ir al cine solo y a leer revistas de cine y tal, pues no sé qué edad decirte, pero a lo mejor 15 años y bueno, y la afición por el cine desde muy pequeño. Sí. Eso se lleva ahí. Desde siempre. Y cuando empezaste a editar, ¿esto cómo surge? ¿Empezaste a montar material audiovisual desde muy pequeño o cómo va?
No, no, para nada. De hecho, simplemente fue que estudiando otra carrera, que en este caso fue informática, ¿no? Estudiando informática había una rama que era multimedia y había ahí una asignatura que era edición y postproducción de vídeo. Creo que era el título de la asignatura, si no recuerdo O mal. sea, tú empezaste en informática antes de todo esto. Sí, sí, yo estudié informática, la carrera, ¿no? Entonces, Ok. haciendo esa asignatura, me enamoré de eso, ¿vale? En concreto de la edición, o sea, del proceso audiovisual, pero en concreto de la edición y postproducción, Ok. ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues prácticamente aunque terminé la carrera, porque estaba terminando, pero a partir de ahí tuve claro que me quería dedicar a eso en vez de a la informática como tal. Entonces, siempre he trabajado de algo relacionado con esto, claro. Sí, Ok. porque antes no era tan consciente. Hombre, lógicamente sabía que había un proceso de tratado de imágenes, de edición de alguna forma, pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo y, Ajá. y descubrir esa magia, ¿no?, que hay detrás de la, Sí. de la sala de montaje. ¿Cuál fue el primer programa de edición que utilizaste? Ah, El Movie Maker. No, no, pues en realidad fue Premiere, porque... Ya empezaste duro. Sí, bueno, Yo fundí al Movie Maker en el ordenador de mesa, ¿sabes? pero... Se apagaba, se reiniciaba luego. Sí, he escuchado mucho sobre estos software así más arcaicos, pero yo, Arcaico. o sea, yo en concreto empecé con Premiere porque empecé en la universidad, como he dicho, Ah. claro, entonces ahí nos enseñaron software, Ostras. Premiere y no sé si algo de After Effects fue, sí, creo que algo muy básico, pero algo de After Effects también, entonces siempre empecé con Premiere y a partir de ahí, bueno, luego he ido cambiando, porque luego el Final Cut 7, Ok. que era como el último de esa rama, porque luego el Final Cut 10 ya es otra cosa muy diferente. Pero luego estuve mucho con el Final Cut 7 y no volví a Premiere hasta bastante más tarde, pero el primero fue Premiere. Te quedaste con Premiere. O sea, dices más adelante. O sea, el que más te gusta a ti, ¿cuál es? Por curiosidad ya. Ah, dices ahora mismo. Sí. Sí, Premiere. Vale, Sí, vale. Premiere. Es Yo- que yo también... soy Team Da Vinci. Porque, en fin. Sí, no, estoy también, tan puesta. también lo uso, el DaVinci, y me gusta, pero... Pero el de pago no, ¿eh? Yo tanto nivel no tengo. Sí, bueno, con el gratuito prácticamente se puede hacer Sí, de todo. está bien. Ya, o sea, no... Sí, está sí, muy sí. bien, sí, de hecho. Y entendemos el guión cinematográfico, el guión literario, los diálogos, como la espina dorsal de una película, ¿no? Y cada departamento, ya sea sonido, ya sean los actores, ya sea el director, el dire de foto, cada uno, el de iluminación, lo leen de una manera concreta, para sí mismos, Ujú. para su propio trabajo. El montador, ¿cómo lee, cómo interpreta este guión? O sea, cuando lo lees, primero lo lees de pasada, luego te fijas en los personajes o los ruidos, empiezas a pensar qué música iría aquí, ¿cómo lo ves el guión? Sí, no, realmente no pienso en músicas ni en cómo iría. Es decir, para mí el proceso de montaje tiene sobre todo que ver con las imágenes, o sea, con lo que está rodado, ¿no? Entonces, para mí la fase de leer el guión es una fase muy... ¿Cómo decirlo? Muy difusa, en el sentido de que no saco grandes conclusiones de eso. De hecho, saco más conclusiones de hablar a lo mejor con el director, saber de qué va la cosa, o sea, de qué se quiere contar, Vale. de qué se quiere transmitir, o como mucho qué estilo se quiere tener, no solo de montaje, sino en general, con si el director tiene un tratamiento de estilo, digamos, Ujú. tiene... Esto es como PDFs que dicen, "No, pues la fotografía va a tener este estilo, esto no", es como Sí. una declaración de intenciones, pues eso lo tengo mucho más en cuenta que lo que es el propio guión, porque al Vale. final esté escrito lo que esté escrito en el guión, da igual si luego no está rodado, o sea que me centro más en lo rodado que en el guión. Ok, o sea que lo más importante es hablar mucho con el director y verte mucho los materiales, los brutos que te llegan, ¿no? Exacto, Más sí. que el... Ok. Sí. Supongo que cada uno funcionará de una manera y quien a lo mejor lee más el guión, a otro le viene mejor. Porque esto también, hay mucha gente que dice que es
es bueno estar durante el rodaje, si eres el montador, para ir viendo cosas, y otras personas prefieren no tener nada que ver con el rodaje, tener otra visión totalmente distinta cuando llegas a la sala de montaje, para no impregnarte de las cosas que ya han pasado. Esto, ¿tú cómo lo ves? Yo soy de los segundos que has dicho, Sí. claramente, sí. Esto está Sí. muy dividido, ¿eh? Sí. Sí, bueno, yo lo tengo claro particularmente porque tal y como yo lo entiendo, o sea, no digo que sea mejor ni peor, sino es mi opinión, lo que puede aportar un montador es precisamente una visión que ha estado fuera. En esas 3 fases que tú has dicho, ¿no? La de guión, la de rodaje y la de edición o postproducción o como lo queramos llamar, precisamente lo que puede aportar una visión externa en la fase de edición se consigue mucho más si ni has visto Claro. es decir, si no has visto que el de sonido ese día estaba cansado y por eso el micro Claro. se colaba por arriba Claro. del encuadre, o que ese día hacía mucho calor, tal, o que incluso cosas tan absurdas como si te cae bien un actor o no, simplemente, porque a lo mejor has estado en el rodaje y te han presentado a X actor o actriz y a lo mejor no te cae bien, por decir algo. No es que me haya pasado, luego pero lo pones un milisegundo más corto. para vengarme. No, pero, o sea, tampoco es eso, pero ya ves su rostro de forma diferente, quieras que no, porque ya te resulta más difícil. Es súper mental, sí. O sea, es decir, no es algo que hagas adrede, pero sin querer tienes otra visión, digamos, en la que se meten a incordiar cosas que no tienen nada que ver con de qué va la película, por así Claro. decirlo. Volviendo al tema del guión, ¿te ha pasado alguna vez que lees un guión y de algo que vas a montar y dices, ostras, me parece que el ritmo de esta película, de este metraje, es de esta manera, tiene este tempo, pero luego, cuando lo vas a montar, cuando te llegan los brutos, ves que no ocurre de esa manera, que a lo mejor no se ha conseguido ese ritmo o consideras que no, y tienes que cambiar el ritmo de la película, otra propuesta? Muchas veces son muchas cosas las que influyen en qué ritmo va a tener, pero una de ellas es lo que se llama ritmo interno, ¿no? Que es el ritmo que, digamos, dentro de un plano, no el ritmo de a qué cadencia están cortados los planos, por así decirlo, sino el ritmo en el que suceden las acciones dentro de un mismo plano. Entonces eso inevitablemente va a determinar un poco además de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si una historia está ambientada pues en un pueblo perdido en mitad del monte, pues sabes que allí la vida no va tan rápida como en Nueva York, por así decirlo, ¿no? Entonces eso, o sea, el transmitir a qué ritmo va la vida en un sitio u otro, pues según se está ambientada en un sitio o en otro, o sea, es por poner un ejemplo de cosas que influyen. Pero Claro, que podría pasar, yo qué sé, me imagino ahora, que buscan un ritmo rápido, más divertido, más frenético, y de pronto te encuentras que la mayoría de brutos son planos contemplativos. No lo sé. No recuerdo ningún caso concreto en el que haya sido una diferencia tan brutal. Normalmente en el rodaje ya se tiene en cuenta esto, porque todo va en una dirección, se supone que tiene que ir en una dirección, entonces pues si es una historia, pues ya te digo, en un sitio perdido, y pues eso, muy como también es muy realista, porque puede ser que esté ambientada en un pueblo perdido, pero que tenga un tono muy cómico y muy slapstick o algo así, ¿no? O sea, puede haber de todo, pero si es realista o tal, pues todo eso ya se suele tener en cuenta también en el propio rodaje, la propia interpretación de los actores, a qué ritmo se mueven y hablan. Claro, ahí lo vas viendo que requiere el montaje. Sí. Vale. Una cosa que me gustó mucho, que le dijeron una vez a Thelma Schopen, lo voy a decir fatal, Shoemaker, no sé cómo se pronuncia, es la montadora de Scorsese, que es una pareja maravillosa. Le dijeron una vez que como una señorita tan fina como ella podía montar escenas tan violentas, ¿no? Y ella dijo, no, es que no eran así de violentas hasta que yo las monté. Entonces, me pareció muy curiosa esta frase, porque quiere decir que
una película, el estilo de una película, lo que vemos al final en pantalla, no solo el estilo del director, porque se habla mucho del estilo del director, es que esto es muy Scorsese, esto es muy Tarantino, pero realmente tiene mucho que ver el director de foto con el que ha trabajado, el jefe de iluminación, el montador, la montadora. O sea, ¿crees que al final el estilo no habla solo del director? Claro, es una pregunta muy, muy interesante y muy compleja también, porque al final todo tiene que ver con el eterno, bueno, no debate, pero ese balance entre si el cine es una obra de autor o si es un trabajo en equipo, ¿no? Porque al final, o sea, lógicamente son las dos cosas, pero es según cómo uno lo entienda en cada caso, pero sí, obviamente... lógicamente no es una obra de autor pura, en el sentido de que no es un cuadro que pinta un pintor, por así decirlo, ¿no? que es 100% obra suya, por así decirlo. Es un trabajo de equipo y a la vez dentro de ese equipo hay roles más artísticos que otros o que requieren de una visión artística más que otros, ¿no? Por ejemplo, el director de fotografía, ¿no? Que tú has nombrado, que al final... tiene también su propia sensibilidad artística, su manera de ver, de entender la fotografía. Pero claro, a la vez se supone, y es así, que trabaja en colaboración con el director para favorecer la visión del director o del productor o de quien haya pagado, según cada caso. Pero claro, sí que hay ese plus de visión o de propuesta que lo puede tener tanto el director de fotografía como el encargado de los escenarios o de la dirección de arte o el montador también, claro. El montador también tiene una sensibilidad artística propia, aunque yo también mi manera de verlo es que cuanto menos se note, es decir, pues mejor, ¿no? Porque al final, bajo mi punto de vista, el montador está para ayudar, pero no para imponer la visión suya a una película, claro. Sí, yo creo que es un poco como dirigir una orquesta, que al final eres tú el que decide quién toca el violín aquí y quién toca el violonchelo. Entonces tú eres el que regula eso para que todo tenga un sentido y para plasmar una visión tuya. Pero claro, tampoco hay que olvidar que esa persona que está tocando el violín está haciendo arte por sí mismo también. Claro. ¿Sabes? Solo que filtrada, si se quiere, por una mente que está viendo las cosas en una visión más general, por así decirlo. Claro, claro. Hablando de los factores humanos, ¿qué errores veías los más comunes entre los alumnos a la hora de montar sus proyectos? Porque tela, que hacíamos cada cosa. No sé si te acuerdas de los gatitos del oeste. Bueno, ¿cómo olvidarlo? Uno de los errores más comunes, que es lo que más se me ocurre, sobre todo cuando se está empezando a trabajar en esto, es que se suelen hacer las cosas mucho más lentas y contemplativas de lo que luego es adecuado para el que lo está viendo, ¿vale? En el sentido de que cuando somos espectadores tenemos muy claro cuál es el ritmo de una película que tiene un estilo y tal, pero luego cuando estamos en la otra parte nos cuesta ver que esto que estamos haciendo, o sea, que ese plano ya hace tiempo que lo tenías que haber cortado. Claro. ¿Vale? Por así decirlo. Porque como estás en la silla de creador, es fácil dejarse bueno, me iba a decir corromper, no es la palabra, pero bueno, como imbuir en eso y enamorarte de ti mismo y de tu obra hasta tal punto de que dejas de pensar en el que está en la otra silla. Al final es un poco también la dificultad y para mí, yo por lo que admiro a la gente que dirige, es porque es muy loco cómo son capaces de ponerse en las dos sillas, digamos, en la silla suya y en la del espectador, tan brutalmente cuando son dos visiones dos experiencias tan distintas. Claro, como que quieres disfrutar lo que estás haciendo, pero un poco también la intención de hacer ese proyecto es conectar, que la gente que lo ve conecte, ¿no? Contigo, que te entienda. Sí. Entonces tiene que haber ahí un intermedio, ¿no? Decir, vale, que yo lo disfrute, me gusta así el plano, pero se va a entender o se va a hacer demasiado largo, es necesario, ¿no? Esto
creo, ¿cómo se llamaba José Salcedo? El montador de Almodóvar. Sí, José Salcedo, sí. Decía que no sé cómo lo decía exactamente, pero como que un plano te dice cuándo tiene que terminar. Es que te lo dice el plano solo. Él lo pone y hay un momento en el que, a lo mejor si es un primer plano de un actor y está hablando, a lo mejor hay un momento en el que ya la mirada ya te está diciendo que ahí ya no va a contar nada más interesante, que ha terminado ahí. Pues sí, tiene mucho sentido al final, sobre todo en un montaje clásico, pues la idea es mantener un plano, digamos, justo cuando está muriendo ya, ¿no? O sea, cuando ya no se puede sacar más de él para pasar a otra cosa. Al final, en el montaje clásico, al menos, se corta un poco por necesidad, porque Claro. ese plano ya no puede contar, no puede seguir contando la historia, y como es necesario pasar a otro, pues pasamos a otro. Pero la idea es no mantener el anterior más de lo necesario, ni acortarlo tampoco. O sea, Claro, al mismo tiempo que sirve la edición para resaltar cosas positivas, también se usa mucho para ocultar fallos. Que bueno, sí, claro. esto me lo decíais mucho en la escuela, que me sirvió mucho, que es eso, que a veces si algo no ha salido como tú esperabas y no queda muy profesional, córtalo o empieza por aquí, que no se nota X cosa. ¿Algún ejemplo así que digas, ostras, aquí me ha venido bien ocultar con la edición un fallo? No sé si te ocurre alguno. Bueno, es que se hace constantemente. Vamos, se hace constantemente. Hombre, no es la idea, ¿no? Es decir, al final, cuando mejor sale una obra, normalmente es cuando menos errores hay que cubrir, por así decirlo. Pero cuando sí que los hay, cuando decimos errores, puede ser errores técnicos, Claro. ¿vale? Eso por una parte, pero luego también, y esto es así, o sea, para hablar con franqueza, que cuando una interpretación no está dando lo que debería dar, o por ejemplo, el hecho, si hay, por poner un ejemplo, una escena de conversación entre dos personajes y hay un actor que está muy bien y el otro no tan bien, pues eso, yo al menos, o sea, en el montaje intento también cubrir eso para, o sea, que al final también va en beneficio del actor que no lo eche tan bien, en mi opinión, porque al final la sensación que va a tener el espectador es que lo ha hecho mejor de lo que realmente lo ha hecho, ¿no? Sí, claro, sí. está esa mentira, ¿no? Que es el cine en comparación, o sea, por eso no es teatro, claro. Claro, quieres ensalzarlos, no dejarlos mal Claro, si en X claro. momento algo no ha salido, que ojo, que no tiene que ser culpa del actor, que a veces a lo mejor no se lo ha explicado bien que cómo se tenía que estar sintiendo en ese momento, qué es lo que querías, ¿no? Entonces, pues simplemente no cuadra en ese momento. Eso es. O le has pedido algo, a lo mejor el director le ha pedido algo que es que no podía ser. Que a lo mejor llorara en un minuto así porque sí. Y luego no ha salido, pues a lo mejor tienes el plano de reacción de otra persona y lo pones y queda de locos. Increíble eso. Claro, sí. Se trata un poco de cubrir esas cositas para que al final el objetivo siempre es, lógicamente, que la obra final quede lo más favorecida posible y que llegue lo máximo posible a los objetivos que se Claro. plantean desde un inicio. Y a Claro. veces pasa al revés, ¿no? Que a lo mejor los actores han estado fantásticos y es una escena que con poco corte funciona muy bien. Y sin embargo se hacen demasiados cambios de plano, demasiadas movidas, se ensucia demasiado, cuando a lo mejor así limpio el plano, incluso sin cambiar, estaba bien, ¿no? A lo mejor si la actuación es muy buena en ese momento, vale la pena dejar que se vea un plano más largo, ¿no? Sí, mira, y si quieres, esto también lo engancho con la pregunta anterior que me has hecho de cuáles son algunos de los errores más comunes en cuando se está empezando a editar, y es... Hacer un videoclip. No, o sea, no necesariamente tan así, pero me refiero que pensar que editar es cortar, cuando editar no solo es cortar, también es no cortar. O sea, también es decidir no cortar, digamos, ¿no? Entonces, es un poco lo que tú estás diciendo, que a lo mejor hemos dejado una toma entera y a lo mejor una persona que lo ve desde fuera piensa que no has hecho nada. O sea, piensa que, mira qué cómodo, no has editado nada, lo has dejado ahí, pero también es el decidir que eso es la mejor solución. Al final es buscar la mejor solución. Y a veces, como tú dices,
esa puede ser una mejor solución pues, como siempre, para el objetivo que se busca. A la hora de montar una historia, ¿esto cómo va? ¿Cómo se empieza? ¿Empiezas por los másters? ¿Se habla primero con el director, habíamos dicho? ¿Cómo va esto? Sí, pues a ver, sí, a ver, por supuesto se sabe de qué va la historia, aunque he hecho algún experimento alguna vez en colaboración con algún director en el sentido de no saber nada. Oh, qué chulo. Y a ver qué qué confianza, y a ver qué qué bueno. sale de ahí. Pero bueno, pero sí, la idea es que después de tener esa idea de hablar con el director, pues bueno, sí, ver los brutos, claro. Ver los brutos es un proceso que cada maestrillo tiene su librillo, como quien dice, ¿no? Porque, por ejemplo, es muy famoso este editor que se llama Walter Murch, que ha escrito varios libros que son muy conocidos entre los editores, que es el editor de películas de Coppola y tal, que decía que él se veía todos los brutos de pe a pa y apuntándose, tomándose notas de todo para acordarse de cuál era su primera sensación al ver un plano, porque luego cuanto más lo ves pierde, o sea, cada vez que ves que repites el visionado de un plano pierdes un poco de frescura en tu opinión sobre ese plano, porque al final el espectador cuando vea la película lo va a ver por primera vez. Entonces, ¿qué sensación transmite al ver ese plano por primera vez? Pues lo que más se acerca a saber eso es cuando tú lo ves por primera vez. Entonces, O sea, es como un script de pospo. sí, algo así. Es una cosa muy rara que yo sinceramente no soy capaz de hacer eso. O sea, no, pero porque soy un poco ansias y no hago eso, ¿vale? Pero yo simplemente pues voy viendo los brutos y muchas veces, o sea, yo prefiero tener cuanto antes una secuencia montada de cualquier manera, es decir, un primer montaje, y a partir de ahí, una vez está montada, por ejemplo, una escena de diálogo, ¿no? Pues quiero llegar cuanto antes a tener la escena montada con el diálogo entero, sea con un plano general, luego el escorzo de este, del otro, tal. Y luego, una vez está montado en la escena, es decir, vale, a ver qué falla y, sobre todo, ir viendo, por ejemplo, aquí el actor no me convence mucho, a ver qué hizo. Y entonces, a partir de ahí es cuando voy viéndome todas las... Al final me lo veo todo igual. Claro, claro. Pero es como que yo prefiero trabajar a partir de saber qué necesito. O sea, viendo una escena ya montada, sé mejor qué necesito que no viéndolo desde cero. O sea, a mí al menos viéndolo desde cero no sé ni es decir, o sea, cuando una escena está montada y voy viendo las otras tomas a partir de ahí, ya mi mente ya se acuerda de que había una reacción del otro que a lo mejor puede ir bien con esto que acabo de ver, o sea, y a partir de ahí es como mi mente va bailando una cosa con otra. Claro, que esto también es un tema que quería preguntarte. Al final no hay que hacer caso uniso a la ficha de script, que es, si quieres explicarlo un poco para los queridos oyentes, que es ¿qué son los materiales, aparte de poder tener el guión literario a lo mejor a mano para ir viendo la historia, ¿no? Sí. ¿Qué otras fichas técnicas utilizas para montar? ¿Está la ficha de script? ¿Usas alguna cosa más? Digo porque muchas veces hay gente que no se ve todos los planos porque en la ficha de script pone, esta es mala. Claro, Y eso... yo no trabajo así, la verdad. Sí, está la ficha de script, que por si alguien no lo sabe, es como una... Es como... A ver, ¿cómo lo explico? Es como una guía de cómo ha ido el rodaje, qué planos han rodado, y a lo mejor si el sonido está grabado aparte, qué archivo de sonido va con qué imagen, lo cual... claro, no lo he dicho, pero antes de ver los brutos está ese proceso técnico tedioso de sincronización que hay que hacer previamente, ¿vale? Y luego está así, a lo mejor algún comentario, ya sea de la propia script o del director, de quien sea, de si esta toma es buena, si esta es la mejor, o esta buena pero el sonido malo, o yo que sea, ¿no? Como comentarios. Entonces, yo sinceramente para lo que más la uso, para lo que más la he usado siempre, es para temas técnicos de que muchas veces no sabes, estás sincronizando y depende de si está poco organizado el material, es un sin Dios saber qué sonido va con qué archivo y tal. Entonces, ahí me ayuda. A nivel de saber en los comentarios de director y tal, sinceramente,
yo no lo leo hasta que no es absolutamente necesario. Es decir, si hay o, por ejemplo, si dudo entre dos tomas y veo la hoja de script y en la hoja ponía que el director les prefería una, pues a lo mejor sí que pongo esa, pero prefiero no verlo sabiendo que el director ha opinado que era la mejor, ¿vale? La locura es cuando a lo mejor tú, ¿sabes? Cuando lo grabas tú y tú te lo guisas y tú te lo comes, luego lo montas tú también. Claro. Esto, yo muchas veces me encuentro revelándome de mí misma, en plan de que ponía en la ficha script que yo dije, buenísima, esta es la buena, y luego lo veo en casa y digo, ¿qué dices? Claro. Entonces, Lo que cuenta es cómo te sientes viéndolo en tu monitor, porque al final se parece más a Claro. la experiencia del que lo... O sea, al final tenemos que pensar en la persona que lo va a ver, Sí. ¿sabes? Y ¿qué te iba a decir? Así que si tienes esa disonancia, yo creo que es positivo, porque eso quiere Sí. decir que mentalmente eres capaz de separar... No, es verdad, que eres capaz de separar cómo lo ves en el rodaje de cómo lo ves en montaje, porque y cuando lo ves en montaje no estás pensando en cómo lo viste ese día, que al final no sirve para nada, porque los espectadores no van a vivir ese día en el es rodaje. que hemos dicho que estaba la ficha de script, vas mirando la historia en el guión literario y utilizas, por ejemplo, el guión técnico para ver los planos, el orden o La verdad es que no. nada más, ¿no? La verdad es que no. O sea, es que el guión técnico está más pensado para el rodaje, bajo mi punto de vista. O sea, o sea, digo bajo mi punto de vista porque no sé si a otra gente que trabaja en edición a lo mejor es vital el guión técnico, pero vamos, en mi experiencia y en mi opinión no lo miro, ¿vale? Porque al final, como digo, es lo que está. Y es que muchas veces, y aquí está la clave del tema, que es que en el rodaje se cambian mil cosas en el guión técnico, tú lo sabes de sobra. Entonces, Sí. según que ese día, yo qué sé, cosas que se te ocurren ese día, o este plano que iba a ser así, pero resulta que como llovió no sale el sol y lo tenemos que hacer aquí porque está mejor iluminado, ¿sabes? Entonces, ¿para qué me sirve a mí ver lo que estaba previsto antes del rodaje cuando en el rodaje a lo mejor va a ser otra cosa? Totalmente. Que es lo que cuenta. También, Claro. también es verdad, sí, sí. ¿Y el material que utilizas, material físico, palpable, cuál es? ¿El ordenador? Sí, claro, sí, ordenador, software que puede ser Premiere, DaVinci En la y tal. cama, con el respaldo, el cafelito al lado. Es que es una maravilla esto. Dedíquense todos al montaje, por favor. No, pues eso, ordenador, pues discos duros, muchos discos duros al final. Y mira, ya no sé si tiene que ver, pero lo voy a decir ya que estoy aquí. Voy a aprovechar mi momento para decirlo. Mamá, te quiero. No, ya que has dicho lo de si estar en la cama, trabajando y tal. Mucho cuidado la gente que se pase muchas horas delante del ordenador con el tema físico, o sea, el tema del daño físico que puede producir estar tantas horas sentado y tantas horas repitiendo con los dedos los mismos gestos, porque hay cosas como síndrome del túnel carpiano que te acaban doliendo los dedos de repetir los mismos gestos. A lo mejor, claro, es que tú lo sabes también, que editando se te pueden pasar las horas sin que te des Buah. cuenta. Sí. Y un día y otro día. Y al final el cuerpo humano no está diseñado para cazar o para recolectar. Claro. No para estar con los dedos haciendo así. Es que a veces Tantas me horas. pasa que se me olvida mear Claro, o total. hidratarme. Y Total, es a mí como, me pasó ostras, también. voy a salir a andar o Eso, algo claro. y luego sigo. Es que se te pasa volando, es increíble. Claro, por eso, mucho cuidado con eso. Yo por eso me compré, que es algo que recomiendo a todo el mundo, me compré una mesa que puede ser como una mesa normal o se puede subir para trabajar de pie. Ah, qué bueno. Entonces puedes ir cambiando cada X tiempo, ¿Y cada te pones rato. la cinta de correr debajo? Lo pensé, no lo he hecho, pero te reconozco que la idea se me ha pasado por la cabeza. para multitarea, ¿no? Es como plan en multitarea. Ready Player One. Sí, exacto, eso es. Para aprovechar el tiempo, ¿no? Para hacerlo toda la vez. Sí. Pero para ese cambio de postura es necesario para el Vale, cuerpo. súper importante esto. Simplemente. Luego, el tema de la organización de cuando te llegan los brutos, ¿qué haces con ellos?
¿Cómo lo organizo en el software, te refieres? Claro, o? que esto es súper importante. O sea, lo tienes en el ordenador, pero solo en el ordenador y ya está. O Vale, están los claro. discos duros. ¿Cómo organizas? Porque cada uno lo hace de una manera. Hay quien se hace carpetitas para cada cosa. Hay quien lo mete todo ahí a lo loco. ¿Sabes? Claro, sí. ¿Cómo va esto? No, a ver, por un lado, obviamente, cuantas más copias de seguridad mejor. Esto también depende del nivel de producción y, o sea, ¿vale? Pero normalmente al menos una copia de seguridad extra hay. Es decir, yo tengo una copia de Los Brutos, por ejemplo, en un cortometraje, pero por muy bajo presupuesto que sea, siempre hay presupuesto para que el director o quien sea tenga otra copia, por si acaso, Claro. ¿no? Obviamente. Pero aparte de esto, sí, Los Brutos como tal, en la organización de archivos del propio disco duro del ordenador o del disco duro externo, están como están. A mí esto me da igual. Lo importante es dentro del software que esté lo más organizado posible, pues por carpetas y tal. Sobre todo porque una cosa que es clave, es decir, el estar bien organizado en edición no solo es importante porque es bueno en general ser organizado, sino porque el objetivo para mí con eso es que cuando tú quieras ver la toma 3 de la secuencia 2 del plano tal, que el tiempo entre saber que quieres verlo y verlo, que sea el mínimo posible. No pierdes tiempo al estar organizado, claro. Y como editar es un proceso muy de, pues como digo, de acordarte del otro plano y te acuerdas de aquella reacción de este actor, y entonces quieres verla cuanto antes. Si vas a perder tiempo, no, ¿dónde estaba esto? Estaba aquí, estaba allá. Pues en ese tiempo ya has perdido el hilo de ese proceso mental que estabas teniendo. Exacto. ¿Sabes? Y respecto a lo de tener varias copias, yo a veces lo pienso y digo, es que no lo borro de la tarjeta de la cámara, lo tengo en el ordenador y lo tengo en el disco duro. Pero lo tengo todo en mi habitación. Y digo, ¿y si se me quema la casa? Claro. Se me pierde, no Es tiene que- ningún sentido. Es que lo de que se queme la casa también Todos lo pensamos. es un escenario que Y pasa, ¿eh? que Luego, yo luego lo he- hay gente que le pasa. sí, a mí afortunadamente no me ha pasado, pero por supuesto que lo he pensado, claro, que si la copia de seguridad la tengo en un armario al lado de la mesa donde tengo el otro, Claro, pues, dile a tu colega que se lo lleve, a tu compi del rodaje o algo, que otro se lleve otra copia, ¿no? Algo. claro, o si viene cuando viene el director a trabajar si viene a mi casa, por ejemplo, o donde sea que trabajemos, pues él o ella que se guarde la copia de seguridad en su casa, no que la traiga, no tiene sentido, claro. Cuando más separado mejor. Y esto que lo habías mencionado un poco por encima antes, que es la sincronización de las claquetas. Porque es tan importante que habías dicho hacerlo antes. Sí, bueno, claro. Se ha explicado por qué era importante, pero por si acaso a alguien no le ha quedado claro, que es que son las sincronizaciones de grabadora y vídeo. Sí, pues que es que cuando se graba una imagen, pero muchas veces esas cámaras que graban la imagen pueden o no grabar sonido o grabar un sonido pero que no es muy bueno, ¿vale? Entonces muchas veces se graba el sonido aparte con un equipo de grabación de sonido específico, como el que tienes tú aquí, por ejemplo, que lo graba mucho mejor. Entonces pasa que por un lado tienes las imágenes grabadas y por otro lado tienes el audio grabado de ese mismo momento. Entonces eso hay que sincronizarlo para verlo y oírlo bien al mismo tiempo, lógicamente, para poder trabajar. Entonces esa sincronización se hace, antiguamente, o aún se sigue haciendo, pero la famosa claqueta, que es para ver dónde hace el sonido y a la vez oír dónde hace el sonido, y para cuadrarlo, digamos, para sincronizarlo. Y luego ya en los softwares de ahora, muchas veces la onda de sonido Sí, qué maravilla. sí. Ahí se ganan minutos y horas de vida, vamos. Pero que cuando cuando la imagen tiene un sonido malo, por así decirlo, pues esa onda de audio se puede sincronizar automáticamente, si el software tiene esa opción, con el audio bueno. Entonces no hace falta ir al momento del chuck, ¿no? De la claqueta. Claro, qué bien. Que a veces esto, typical fail,
que no lo soporto, yo no puedo con eso. Cuando por error la grabadora se pone a grabar mucho antes y de pronto cuando estás buscando la sincro de algunos audios que a lo mejor no se consigue sincronizar automáticamente, a lo mejor te tienes que comer 5 minutos más de audio y no encuentras el chas de la claqueta, no lo encuentras. Claro. Esto pasa mucho. Verdad, es verdad. Eso es horrible, por favor, no lo hagáis. Esperad a que el director diga acción y ahí le dais a grabar. Que se agradece un montón. Ya ves. Bueno, también hay otra cosa que pasa mucho y es cuando escuchas el chat, pero la claqueta no la está grabando la cámara. Porque a lo mejor, sobre todo pasa cuando es un plano muy cerrado. Que a lo mejor la persona que está haciendo la claqueta se cree que la cámara lo está grabando y está fuera de campo. Sí. ¿Vale? Con lo cual no sirve para nada, obviamente. Mientras que tengas un poco la referencia de oído también te salvas, ¿no? Sí, si no, siempre hay algo para pillarlo. Se puede solucionar de alguna forma, sí. Y lo guay es que en los rodajes ya largometrajes profesionales hay un ayudante solo para estas sincros, ¿no? Qué fantasía. Yo quiero eso. Sí, sí, claro. Está la figura del ayudante de montaje que se encarga pues de todo este trabajo sucio, por así decirlo, técnico, de sincronización y tal, para pasárselo al editor y que ya lo tenga todo preparadito y organizadito para empezar a editar. Entonces, pues eso, según el presupuesto que tenga cada proyecto, pues existe esta figura o no. Pero en algunos casos, según el editor, si quiere que el ayudante ayude, por así decirlo, a tomar decisiones o a dar su opinión sobre el propio montaje, pues eso ya depende de cada uno, pero en principio está para este tema técnico. O también está mucho, ya que hablamos antes de estar en el rodaje, a veces este ayudante de montaje también está en el rodaje para guardar los archivos, pasarlos al disco duro, este tipo de trabajo técnico. Claro, sí. Ok, y viendo lo organizado que es el rodaje, el montaje de una película, cómo se hace todo correctamente, luego de pronto cuando tienes improvisaciones, te llegan brutos que son improvisaciones de los actores, supone un reto a la hora de montar, porque sabemos que cuando grabamos tomas siempre se repite todo igual, los diálogos son iguales, sabemos cada cosa lo que es, pero de pronto cuando se toman licencias a la hora de improvisar, de pronto se abre ahí un mundo de posibilidades, pero tienes que cuadrarlo tú, ¿no? Para mí no supone ningún reto especial porque yo me lo tomo exactamente igual que cuando dice la frase tal cual estaba en el guión y tal, porque al final son posibilidades que están ahí para usarlas según venga el caso, porque también hay que tener en cuenta que en el montaje muchas veces se puede incluso cambiar el diálogo, sobre todo, hombre, no hacer que digan cosas que no han dicho. Bueno, aunque si no está en plano, a lo mejor sí, se puede llamar al actor o actriz para que venga a decir una frase que no está en plano y tal, pero bueno, pero se puede cambiar, entonces las posibilidades son tantas en el montaje que estos planos de improvisación de los actores pueden servir totalmente, exactamente igual que lo que estaba en el guión, porque como ya he dicho, del guión no estoy tan atento, sino más de lo que está grabado, y estos son imágenes más. Simplemente juegas con ello y ya está. Eso es, sí. Dicen que da muchas tablas para esto, haber tenido experiencia en documentales. Tú has hecho algún documental, ¿verdad? Sí. ¿Y crees que esto te ayuda a la hora de tener tablas a la hora de improvisar con lo que tienes? Porque suelen ser unos brutos más salvajes, ¿no? Te llegan cosas más... Porque cuando ves una historia y te pasan los brutos es como, vale, ahora está esta escena, luego sale de aquí y lógicamente llega al bar y tenemos la escena del bar. Pero luego de pronto un docu puede ser cosas sueltas que no tienen nada que ver y tú vas uniendo, ¿no? Vas hilando. Sí, el editar documentales es muy creativo, bueno, todo es creativo, pero es como, o sea, hay tantas posibilidades de edición ahí, porque digamos que narrativamente, porque lógicamente, aunque sea un documental, también hay una narrativa, y narrativamente es tan, es decir, está tan poco cerrado, es tan abierto a que empiece con
un plano de cuando rodaron la calle y no con... O a lo mejor con una declaración de tal persona que estaba hablando y tal. O sea que son tantas posibilidades y eso te lo da el que, como tú bien has dicho, en las imágenes sean tan... Pues eso, no sé qué adjetivo como has salvajes. usado. Salvajes, como exacto, aleatorias. salvajes. Sí, me ha gustado eso de salvajes, sí. Tal cual, es como muy salvaje. Y claro, eso también requiere una especial organización y una especial organización para poner todo, para acordarte de todo eso, porque al final en ficción pues muchas veces está muy claro, ¿no? Está la escena del bar de estos dos hablando, la escena de este persiguiendo al otro, si es una escena de acción o lo que sea, pero en un documental, aparte de... según como sea, ¿no? Pero si se sigue esta convención de que son a lo mejor entrevistas, gente hablando y contestando a un entrevistador, y esto acompañado de imágenes en off, pues las posibilidades son inmensas, claro. Las Claro. posibilidades No hay un guión que seguir. Sí, incluso también favorece mucho más a que ideológicamente, por así decirlo, o a nivel de discurso, cambie totalmente en montaje. Esto puede pasar también porque al final los documentales son muy... Es decir, se llama que son no ficción, Claro. pero obviamente están muy manipulados, vamos, es la Sí. palabra. O sea, como para contarte un discurso sobre un tema o sobre Claro. lo que sea. ¿Crees que es importante durante el rodaje ir montando ya lo que tienes o mejor todo de una vez cuando termina el rodaje y ya tienes todo el material? A ver, yo la mayoría de las veces yo he editado a posteriori, una vez acabado todo el rodaje. Pero sí que es verdad que a veces hay directores que me han pedido ir viendo, aunque sea viendo brutos, ¿vale? Viendo brutos para opinar sobre... bueno, también para que él o ella los vea, ¿no? O sea, para saber lo que está haciendo, porque ahí hay margen de cambio. Porque Claro. a lo mejor está viendo que un actor está muy sobreactuado, por poner un ejemplo, ¿no? En general, y que está entendiendo el personaje Claro. de una forma que a él no le convence. Pero a lo mejor él, como hemos dicho antes, en el rodaje no es capaz de verlo de verdad hasta que no lo ve ahí en el monitor, ¿no? Entonces, si lo sabe mientras están rodando, aún tiene ese margen de corregirlo sobre la marcha. Porque una vez está acabado el rodaje, hombre, se puede volver, pero vamos, es mucho más costoso y mucho más Claro. engorroso. Si un rodaje es más largo y te da tiempo a hacerlo, Claro. puede ser conveniente, ¿no? Vale. Y ¿tienes algún truco en concreto tú que te guste utilizar a la hora de montar? Tipo, hay gente que se pone una música con un ritmo que cree que le va o no sé, alguna cosa así muy tuya. Ostras, a ver qué se me ocurra, porque... A mí, por ejemplo, me gusta empezar viendo los másters, los generales. Ya. Pues ahora mismo no se me ocurre, la verdad. Sí que... Esto lo he hecho alguna vez, esto que tú estás diciendo, de ponerme música, digamos, que yo considero que es relacionada, ¿no? Más o menos, con el tema. Pero la verdad es que no acabo de... A ver, los trucos que uso, por ejemplo, un truco que parece una chorrada, pero que a mí me sirve, es que, a ver, en edición, un tema importante es que, como hemos dicho antes, cada vez que ves una misma imagen, se pierde un poco de frescura de lo que tú estás viendo, ¿no? Entonces, cuando ya estás editando muchas horas una misma escena, la frescura se va por la ventana totalmente. Entonces, ¿cómo recuperas un poco esa frescura? Y una cosa que hago yo es que si ya he visto repetida la escena X veces, yo sentado en el ordenador editando, a veces simplemente le doy a play y me pongo de pie y lo veo de pie mientras estoy bebiendo una botella de agua, lo estoy viendo de pie. Y parece una tontería, pero se ve de otra forma. Se ve de otra forma, ¿vale? Cambiar tu... ¿Dónde está? ¿Cambiar tu estado? Sí, exacto. Para verlo diferente. Sí, tu estado y tu perspectiva de esto. O a lo mejor, si estás en ordenador, pues ponerlo en tu tele.
Por ejemplo, si lo pones en la tele, cambia la experiencia. Si se lo pones a otra persona, no es solo que esa persona pueda dar su opinión, que también está muy bien. Tú solo, ya por el hecho de que hay otra persona, ya cambias tu experiencia también. O sea, son como pequeños cambios que se pueden hacer durante ese proceso de repetir los visionados y visionados que hacen que se pueda recuperar un poco de frescura, digamos. Claro. ¿Sabes? Es como los pintores, ¿no? Que dicen que cada día ven el cuadro de una manera y un día les transmite algo y otro día otro. Es curioso esto, ¿eh? Y juega mucho con la psique. Hay días que lo veo y digo, no puede ser, esto no. Y otros días lo veo y me reenamoro un poquito. Y es curioso esto. Sí. Sí, depende del día, claro. También, exacto, es que esto que has dicho también tiene que ver un poco con el drama del artista, y con el artista no solo estoy hablando del montador, sino del propio director, por ejemplo, de una obra la que sea, es que a lo mejor ese director o directora estaría modificándolo para siempre. Nunca quiere cerrar, ¿no? Porque se le van ocurriendo otras cosas, o un día lo ve de una forma, otro día lo ve de otra forma, y tiene como ese miedo al día de decir, ya está, esta es la película, ya está, porque ya está cerrado ahí, ya está... entonces, es un poco ese... O sea, al final la maldición del artista es que en algún momento tiene que decir basta y cerrar. Que me pongan fecha. Exacto, que haya una fecha, porque si no... Ayuda mucho. Si no hay fecha, tú te pasarías ahí, vamos... Sí, eso es muy español también. Típico dilema del que todos los montadores hablan. ¿Una mala película se puede hacer buena con el montaje? Yo es que siempre he pensado que el montaje no puede hacer buena una mala película, pero sí que puede hacer mala una buena película. Ahí está, era la segunda parte. Ah, vale, bueno. Perfecto. Pues sí, o sea, sí, lo que pasa es que, a ver, mala buena entre comillas siempre, ¿vale? Estamos diciendo, porque depende de muchas cosas, pero sí que es verdad que tampoco se puede hacer magia, ¿vale? O sea, con el montaje se puede, por ejemplo, si un proyecto no ha funcionado, si queremos llamarlo así, o es malo, ¿vale? O no cumple los objetivos, en rodaje no ha ido bien. El montaje obviamente puede minimizar los daños, si se quiere decir así, o hacer, al final es que quede lo mejor posible, tanto si viene de base como bueno o viene de base como malo. Es decir, si es malo, pues mitigar los daños, y si es bueno, pues asegurarse de que ahí la presión es muy, muy, muy gorda cuando estás viendo que por ejemplo, que los actores están genial y que todo está funcionando genial. Claro, ahí es la presión de decir, no la cagues tú. Me está recordando esto, ¿sabes? A los porteros de fútbol, ¿sabes? Sí. Llega ya ahí y es como, exacto. "Ahora soy yo". Exacto. Ahí tienes que defender el fuerte, totalmente, ¿no? Claro. O sea, al final, tanto en un caso como en otro, por eso yo tampoco me planteo mucho Nintendo. Mira, y otra cosa que también es muy típica, recordando preguntas anteriores de la gente que está empezando a editar, es poner excusas, ¿sabes? Es decir, a lo mejor lo estás viendo y tú le dices, no, es que esto no funciona, y a lo mejor te cuenta, ya, es que ese día me levanté mal porque estaba de resaca, no sé qué, o ese día no vino, llegó tarde el actor y por eso se ponía el sol y no tuvimos luz, o sea, y es como, sí, es como que no quiero parecer insensible, si lo entiendo, pero me da igual. O sea, me refiero que al final eso da igual. Lo importante es pasar de eso y avanzar. Y trabajar con lo que se tiene. Si lo que se tiene es esto, no vale la pena lamentarse, sino que... Bueno, al final también con filosofía de vida no está mal. También, no solo de esto, pero como que... No, las excusas están bien, pero no ayudan en realidad. O sea, lo importante es lo que se tiene, ¿no? Totalmente. Bueno, para finalizar, una cosa que creo que no está de más... me encanta porque yo miro y tú también, ¿eh? Sí, no sé, es como... ¿Quiénes sois que estáis? ¿Por qué es tan importante ir al cine? Que no se pierda, que esto se está diciendo mucho ahora. ¿Por qué vemos las películas en el cine y no se nos olvidan? Las recordamos mucho mejor que
No sé, yo por ejemplo, cuando ves tantas en casa, en las páginas estas, en las plataformas, Sí. páginas es una pirata, que también, pero se intenta en plataformas. Porque esas como que se te olvidan muchas veces, pero en cine es como una especie de ritual que tú vas y es mágico. Esto, ¿por qué? Es una buena pregunta, la verdad. A ver, es que suena muy manido la frase, pero la voy a decir. Es que ir al cine es una experiencia, ¿vale? Ya sé que se ha dicho mucho, pero es que es la verdad. Claro. Es la verdad, es una experiencia general, ¿vale? O sea, por un lado es una experiencia en el sentido de que... A ver, hay varias cosas aquí. Por un lado está el hecho de el hecho de que esté la pantalla grande hace que la obra cobre una importancia más grande, ¿vale? Por otra, es como que hay menos cosas alrededor, porque tú quieras que no, si estás en casa, tienes ahí la estantería y la foto de no sé quién, tienes el libro, o sea, aunque sean chorradas, pero hay más cosas ahí, no es Sí. la obra. Ahí voy a por las palomitas, ahí voy al baño. Es que eso es otra de las cosas que iba a decir, que es perdona. el tema de... es el tema de poder pausarla o no pausarla. Es decir, que tú al final, aparte en el mundo de hoy, que tenemos YouTube y tenemos redes sociales, tenemos vídeos en Instagram, tenemos de todo, o sea, el audiovisual está por todas partes, pues al final se puede caer en la tentación de asemejar el ver una peli en plataformas, de asemejarlo más a ver un vídeo en TikTok, aunque sea triste. O sea, en el sentido de que lo puedes ver en el móvil, ¿vale? O sea, porque puedes ver YouTube en la tele, obviamente. O sea que al final, a lo mejor mentalmente lo asocias más con eso que no con ir al cine. Que es como algo que además no está en tu control pausar. O sea, está sucediendo ahí algo que tú estás invitado, pagando, lógicamente, a disfrutar de ello, a verlo, pero está ocurriendo fuera de tu control, está sucediendo y tú puedes verlo, ¿no? Y por otra parte, lógicamente, también está la experiencia colectiva, o sea, está el hecho de tú vivir eso, pues con otra gente, que claro, aquí es una línea muy fina, porque la gente que molesta en el cine, claro, es un drama absoluto. Y merecen todo lo malo que les pase. Pero por otro lado sí que es verdad que hay un puntito, y yo a veces incluso he disfrutado de experiencias, por ejemplo, está el cine Fenómena en Barcelona, que es como un cine antiguo muy grande, que ahí, o por lo menos esto se hacía hace años que yo fui, no sé ahora si se sigue haciendo, pero que ponen como películas evento, por ejemplo, pelis de los 80, ponen por ejemplo Indiana Jones, ¿no? Lo que sea. Y es una experiencia en la cual ya se asume que la gente que va a aplaudir más o va a gritar más de lo normal, ¿no? O sea, que ya es como... Sí. Y entonces, eso para mí también... o sea, yo no lo vivo como que me está molestando la experiencia. También porque son películas que todos los que estamos en la sala la hemos visto ya. Claro, Eso claro. es importante. Entonces, eso de vivir una experiencia con otra gente también lo hace muy diferente. No sé, Es flipante. Es vivir algo. Por ejemplo, en Sitges, cuando sale sangre o algo y todos gritan y aplauden y se vuelven locos. Sí. Es que es increíble verlo. En tu casa, ¿no? Vas a ver la misma película en tu casa y tú sola te vas a poner a gritar cuando sale sangre. Claro. No. Eso se vive con la gente. Claro, Es curioso. claro, también es verdad que hay películas que viéndolas yo solo en mi casa, o aún más sería verlas yo solo en el cine, pero claro, no puedes controlar quién ha pagado más entradas, obviamente, aunque hay situaciones en las cuales solo estás tú solo en la sala, que puede pasar, pero que disfrutas mucho también, o sea, yo también disfruto mucho de la experiencia sola con la obra, o sea, sobre todo según qué película sea, pero si es una película que me llega a mí mucho y es a lo mejor un poco lenta, el ritmo, y que yo conecto mucho con el personaje a nivel íntimo, pues esa experiencia de verla yo solo, incluso en casa, tampoco está mal, ¿eh? O sea, Sí, a veces apetece. a veces apetece, Pero sí. no hay que dejar de ir a verlas, Exacto, vaya.
exacto. Yo creo que es muy importante. Eso es. Más ahí tienes un equipo de sonido que está preparado Bueno, para que también. te envuelva. También. La pantalla, como habías dicho, es otra experiencia. Claro, total. Y te desplazas físicamente para ir a ese sitio, ¿no? Que no También. esté todo en tu casa, ¿no? Eso es, también es otra cosa que hace que sea especial, Claro. que es que tienes que ir. Entonces, no puedes hacer varias cosas al mismo tiempo, o sea, no puedes estar pensando en otra cosa, y bueno, ya no te digo nada con el móvil, mientras... que esto, sé que mucha gente lo hace en su casa porque en el cine se le escapa a alguien sacar el móvil y verlo, ¿no? Aunque enseguida se le dice algo y lo guarda, pero... Si lo haces porque tiene ese tic de sacar el móvil, ¿no? O sea que Claro. ese tipo de multitareas se deja a un lado cuando se va adrede a una sesión que aparte te ha costado 8 euros o lo que cueste. O sea que más te vale prestar atención a esto que estás viviendo. Claro, fantástico. Pues nada, yo quedo totalmente satisfecha, Vicent. Ha sido un honor volver a vernos. Aquí Claro. es muy bonito. Entonces, muchas gracias por venir. Muchas gracias al St. Patrick's, el Irish Bar. Y nada, pues nos vemos en el siguiente capítulo con más preguntitas. Adiós.